Arrancamos esta edición de Agenda Parlamentaria aquí por Canal 5 Días, una temperatura actual de, a ver un poco por ahí, aviso meteorológico también, 27 grados según meteorología, pero también para el departamento de Ñembucú, precisamente el departamento de Ñembucú, se espera hoy fuertes tormentas eléctricas, moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y fenómenos puntuales. Núcleos de tormentas dispersos persisten sobre la zona de cobertura debido a la alta inestabilidad atmosférica. No se descarta que generen fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual sobre la zona de cobertura durante las primeras horas de la mañana de hoy, martes 25. Vamos hasta el departamento de Ñembucú, ya estamos en comunicación con el diputado Carlos Silva. Diputado, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Luis, y un saludo enorme a todos los que nos siguen, ¿verdad? Muchas gracias por atendernos hoy, martes, un día después de la discusión que tuvieron ayer en Cámara de Diputados de la ley de emergencia. Finalmente, ¿qué es lo que tiene como diferencia lo que aprobó el Senado y lo que ustedes aprobaron en el día de ayer, diputado? Bueno, básicamente la ley de emergencia habilitaba a utilizar fondos para la adquisición de vacunas para niños, para el pago a trabajadores que están en cuarentena y que no pueden trabajar. Y bueno, la discusión principal se centró en el artículo 4 de la ley que hablaba de contratación de personal en sustitución de los que ya estaban trabajando en caso de jubilación, muerte o renuncia. Pero nosotros teníamos una sospecha de que la intención era sustituir masivamente a todos los trabajadores de blanco que no estén alineados a un proyecto político y posteriormente engrosar los cuadros de profesionales de blanco afines a un proyecto político, ¿verdad? Entonces, nosotros tampoco vamos a permitir de que en una crisis se busque aprovechar políticamente la situación. Dimos todas las herramientas nuevamente al gobierno para que pueda dotar de vacunas o adquirir vacunas para que pueda mitigar todos los problemas también de los trabajadores que están con reposo médico. Y por supuesto también había otro punto que hablaba de aquellos, de pagar también los servicios sanitarios en el sector privado a aquellas personas que ya no tenían lugar a lo mejor en el sector público y que se tienen que trasladar a unidades de terapia intensiva muchas veces del sector privado, ¿verdad? Entonces, esas herramientas tiene el gobierno, pero no va a haber ningún aprovechamiento político porque nosotros nos opusimos a esa situación, Luis. Bueno, pero finalmente, diputado, las contrataciones entonces, según la versión de diputados, ¿no se van a dar o se podría dar de alguna manera cuidando o controlando quiénes son los que ingresan contratados? De hecho, es que está habilitado el gobierno a darle un cuarto vínculo a los médicos profesionales que actualmente están prestando servicios y para que de esa manera con los recursos humanos disponibles en el sector público se pueda cumplir y atender las necesidades del sistema de salud público. Acá había un intento de aprovecharse y colocar a operadores políticos, a profesionales afines a un proyecto, o en todo caso, si no era afín, entonces condicionar a lo mejor su preferencia política hacia un sector nada más, ¿verdad? Entonces, esa es la situación y nosotros nos opusimos a esa cuestión en particular, pero aprobando el resto de los articulados de la ley. Bueno, la emergencia, diputado, desde el punto de vista político, es necesaria la emergencia, hay que darle las herramientas que se requieren, o la emergencia viene un poco a formar parte de la necesidad de que el ministerio pueda gestionar de una mayor velocidad los recursos.
Ustedes cuando le tocó el oído la emergencia, ¿qué pensaron? ¿Que tenía que darse sí o sí? De hecho, es que el año pasado, a inicios de diciembre, se intentó prorrogar la ley de emergencia in totum, es decir, la ley de emergencia sanitaria que se había aprobado ya en el 2020 y inclusive ampliado en el 2021, daba una discrecionalidad importantísima al gobierno nacional para la adquisición de todo tipo de bienes y servicios de todas las instituciones. Es decir, de que los controles en los procesos licitatorios eran mucho más laxos, los procedimientos para adquisición de bienes y servicios eran mucho más ágiles, sin mucho protocolo. Entonces, ya no estamos en situación calamitosa, por llamarlo de una manera, como en algún momento sí lo tuvimos, para que los mecanismos de control no funcionen. Entonces, esa era la intención en principio. Nos opusimos, nuestros representantes en la comisión permanente también se manifestaron su oposición y se logró presentar una nueva ley donde específicamente habilita, como dije, a la compra de vacunas, al pago a servicios de salud del sector privado, al pago de funcionarios, de trabajadores que no están pudiendo trabajar por la cuarentena, pero no así para que cualquier institución que no tiene nada que ver con la pandemia tenga procedimientos abreviados para la adquisición de cualquier situación o la contratación masiva de funcionarios, que sí se hizo en tiempo de pandemia. Tenemos un sinnúmero de denuncias, un sinnúmero de casos que inclusive no tienen, ¿cómo te voy a decir? Que no tiene sanción o no se dilucidó por el todo. Y esa situación creo que ya no amerita en este momento. Y se perdió por sobre todas las cosas toda la confianza que se pudo tener en el primer momento al gobierno nacional cuando hubieron un sinnúmero de irregularidades, Luis. Uh-huh. Diputado, hay otra emergencia que finalmente se llegó a postergar, que es la emergencia por sequía. El departamento de Ñembucú está viviendo una situación muy particular en ese sentido, considerando las pocas lluvias que se registran o la casi nula lluvia que se registran, diputado. Sí, verdaderamente el departamento de Ñembucú en estos últimos días fue creo que el foco de calor a nivel país. Los focos de incendio se dieron en casi todos los distritos. Inclusive existen comunidades, Luis, de que aparte de los incendios, ya no tienen agua que tomar. Comunidades que ya tienen, que no tienen luego infraestructuralmente una planta de tratamiento de agua y que se proveían de agua de esteros, tajamares, ríos, lagunas o pozos artesianos, los cuales se secaron y tienen que acarrear desde el departamento central, de la ciudad de Villeta, de Asunción, agua potable para tomar. Y esas son cuestiones bastante dolorosas para poder ver esa situación, que en las necesidades básicas no se le puedan atender. Nosotros inclusive habíamos solicitado a la Secretaría de Emergencia Nacional que disponga de camiones hidrantes para el acarreo y que puedan repartir agua potable a estas familias. Hasta el momento todavía no se acercaron y los vecinos, las familias están ingeniándose, ¿verdad? Están colaborando, comprando tanques de 1000 litros, colaborando en combustible de un camión que tiene que acarrear. O sea, la situación está bastante crítica, no solamente por la ola de calor, no solamente por los incendios, sino que ya no hay agua para consumo humano. Y en corto plazo, si no vienen las precipitaciones, tampoco va a haber agua, inclusive para el ganado, ¿verdad? Diputado, ¿y cuál es el inconveniente técnico que existe en Ñembucú? ¿Por qué la gente no puede acceder a agua potable constantemente? ¿Qué es lo que impide para que se pueda concretar eso?
Y esto se resume en voluntad política, Luis. Mira, inversiones o políticas de Estado para cubrir la necesidad básica no se hicieron. Yo quiero recordar de que en el año 2020, cuando estábamos también atravesando por un periodo de sequía, desde la multibancada liberal habíamos presentado un proyecto de ley para disponer los fondos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacenetá, y con esos fondos construir plantas de tratamiento de agua potable, distribución de servicio de agua potable en todas las comunidades del país que todavía carecen de ese servicio básico, ¿verdad? En aquel entonces obtuvimos, si mal no recuerdo, 37 votos de parlamentarios liberales y del tercer espacio, pero hubo una férrea oposición de los oficialistas, porque siempre son bastante celosos en el custodio de la utilización de los fondos sociales tan cuestionados, ¿verdad? O sea, esos fondos sociales que no se quiere disponer específicamente para una cuestión puntual, sino que siempre se quiere tener esa discrecionalidad en la utilización y distribución de los fondos sociales, que muchas veces inclusive no tienen o no son transparentados en su ejecución, ¿verdad? Nosotros vamos a, y te adelanto, Luis, nosotros vamos a volver a insistir con ese proyecto de ley porque creo que es necesario. Si existen fondos sociales, creo que una finalidad bastante noble es destinar para cubrir un servicio básico de comunidades que carecen de esta posibilidad de tener en su domicilio el líquido vital, ¿verdad? Existen muchísimas comunidades, inclusive ciudades, hablamos de ciudades de más de 10.000 habitantes que tampoco tienen seguridad en todo momento de tener ese servicio básico, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a insistir y veremos previo a unas elecciones si es que pueden anteponer verdaderamente las necesidades de la población y no nuevamente ser celosos custodios de fondos que son utilizados de manera discrecional y políticamente, ¿verdad? Resumiendo todo, lo que falta en este país son políticas de Estado, voluntad política, sensibilidad social de las autoridades que están al frente del Poder Ejecutivo en sí, para poder prever, planificar y no estar solicitando en cada momento una ley especial de emergencia para disponer discrecionalmente de los fondos públicos. Diputado, ¿vos estás de acuerdo en otorgar cierto subsidio o ayuda económica, como se quiera llamar, a productores que están reclamando hoy la pérdida de sus productos, de sus cultivos? Lamentablemente, Luis, al haber una carencia de política de Estado, de haber una carencia de planificación y previsión de esta situación, nos encontramos ya en una situación crítica, en donde el pequeño productor muchas veces está endeudado, no tiene la capacidad financiera de poder sustentar ni siquiera su familia, ni mucho menos su producción, y tenemos que estudiar caso por caso. Lo ideal es de que las instituciones del Estado prevean, planifiquen y de manera integral ayuden al campesinado, al sector productivo, no solamente arándole la tierra, no solamente dándole semilla, sino que asegurando la colocación a un precio justo de su producción. Y ahí hablamos de que hay una falta de combate al contrabando en el momento de que hay una superproducción en el sector campesino. Los precios de sus productos están por el suelo porque el mercado está abarrotado de productos que vienen de contrabando de otros países. Entonces, hay una falta de atención integral al sector productivo que muchas veces tenemos que hablar ya de emergencia, ya de cuestiones calamitosas que nos conllevan
a cuestiones que nos solucionan el problema de fondo, que son los subsidios, ¿verdad? Y tendríamos que estudiar caso por caso, Luis. Yo no soy, no soy de la tesitura de que permanentemente habría que subsidiar todo. Me parece que eso no es sustentable, pero caso por caso tenemos que evaluar, Luis. Diputado, bueno, ya hablamos de emergencia sanitaria, emergencia por sequía. ¿El Partido Liberal está en emergencia o no? El Partido Liberal está con una dificultad de conducción política de su presidente que hace que se ralentice la construcción o la formalización de la concertación, porque el directorio no se reúne, porque ni el comité político es llamado en el directorio, porque hay un celo político del presidente del partido en escucharle a todos los actores políticos del partido y tratar de consensuar previo a una convención nacional una propuesta para la formalización. Seguimos trabajando con todas las bases, con todos los dirigentes regionales, vamos sumando a diario actores políticos, líderes regionales a nuestro proyecto político que apuntala a la candidatura de Hugo Fleitas para que un liberal pueda encabezar la concertación nacional. No sé si en emergencia está el partido, pero sí te puedo decir de que estamos tardando un poquitito por esa situación que te manifesté del presidente que busca utilizar la plataforma del directorio del Partido Liberal para imponer su figura, su candidatura y tratar de hacer entender al resto de que es la única figura que puede presentar la concertación, que nosotros somos bastante conscientes de que si esa es la figura vamos a tener serios problemas porque verdaderamente genera mucha resistencia y el egocentrismo y el egoísmo del presidente del partido en este momento es bastante peligroso para la unidad total de toda la oposición. Bueno, siempre se habla de esto. Sabemos que en política es difícil hacer futurología, pero también sabemos que en política se tiene que administrar realidades. Es diferente. Una candidatura cabezada por Efraín Alegre tiene muy pocas posibilidades de concretar una victoria en el 2023. ¿Ustedes están convencidos de eso? Mira, en todo proceso electoral se realizan mediciones, las famosas encuestas, que muy a pesar de buscar posicionar a una figura, lo que uno hace es de evaluar y tener una herramienta para encarar un desafío electoral. Y en las encuestas uno mide generalmente la popularidad del candidato, de la figura, la preferencia que tiene. Y hay otra medición que se hace, el rechazo. Y muchas veces podrían haber figuras que tengan momentáneamente una preferencia por encima de otras figuras, pero después vos te das cuenta de que en la siguiente página de la medición ese candidato tiene el mayor porcentaje de rechazo. Y eso hace que muchas veces perdamos en la oposición las elecciones generales, porque ese candidato solamente tiene adherentes dentro de un partido o en un movimiento, pero ya no puede crecer electoralmente con electores que forman parte de otros partidos políticos, de otros movimientos. Entonces nosotros vemos de que verdaderamente la figura del presidente lo que tiene es un altísimo rechazo y eso va a dificultar bastante la unidad granítica de toda la oposición. Pero nosotros, no, muy a pesar de todo lo que te comenté, estamos trabajando sinérgicamente, coordinadamente en todos los departamentos de la República y estamos creciendo. Mira, yo te tengo que decir, Luis, de que con relación a las últimas internas del año de junio del año pasado,
nuestro equipo político y el equipo político que también se enfrentó al actual presidente del partido, está sumando referentes que debilitan tremendamente al presidente del partido. Estamos hablando de diputados que tienen una hegemonía en departamentos muy importantes, como en Paraguarí, como en Guairá, como en Caguazú, en Alto Paraná, que hay un amplio entendimiento maduro. En Concepción se está construyendo un entendimiento bastante amplio también. En San Pedro sucede lo mismo. Y en otros departamentos, por supuesto, que son bastante importantes y que debilitan tremendamente la estructura política del presidente del partido, ¿verdad? Entonces, con esa situación, nosotros le vemos bastante debilitado y vemos que verdaderamente existe posibilidad real de que un liberal que tenga una amplia capacidad de entendimiento, de conciliación, como es el gobernador Hugo Fleitas, puede verdaderamente la concertación generar con su figura la alternancia en el Paraguay. Diputado, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, como siempre seguiremos hablando. Gracias, Luis, por el espacio y un saludo enorme a todos los seguidores. Gracias, diputado Carlos Silva del PLRA, hablando aquí por Agenda Parlamentaria, Canal 5 Días. Cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria, nos reencontramos próximamente. Que tengan un buen resto de jornada, a cuidarse del calor que va a persistir en esta jornada de hoy, que avisa meteorología con temperaturas que podrían llegar, según el pronóstico del tiempo y el detalle que da diariamente esta dirección, 40 grados para la tarde de hoy. Será hasta cualquier momento. A todos